Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente a Frente. Cuando estábamos elaborando la pregunta, y debo disculparme con el abogado Kenneth Madrid, porque está concertada su presencia desde ayer, pero a mí se me escapó por alguna razón, y elaboramos la pregunta de una forma tal que pareciera que él no va a estar en el programa hoy, pero no es así. Y es que mira la pregunta que hemos elaborado, pero que no la vamos a corregir, la vamos a dejar así, porque es fundamental que haya una opinión jurídica en el programa hoy. Es importante que haya una opinión jurídica. Vamos a ver, Lucecita, buenos días. Muy buenos días, compartimos con ustedes el tema del día. En esta mañana, sin desconocer las opiniones políticas y jurídicas, primemos las académicas. ¿Cómo entender desde la sociología los acontecimientos actuales en relación a la elección del fiscal general y adjunto? Comparta su opinión a través de nuestro WhatsApp 9773-6065 y por supuesto, síganos y comparta su opinión a través de cada red social @Frente a Frente HN. El tema del día fue presentado por Cemento Ultracel, calidad garantizada. Bueno, es que entonces, cuando estábamos elaborando la pregunta, yo solo asocio a la exrectora de la Autónoma, doña Julieta Castellanos, que está aquí a mi derecha, y a quien saludo, bienvenida, buenos días. Gracias. Y a Eugenio Sosa, que está aquí a mi lado izquierdo. ¿Qué tal, Eugenio? ¿Cómo estás? Bien. Bienvenido. Un gusto. Entonces, porque ya venía yo con ese pensamiento, hoy vamos a primar la opinión académica, porque ya hemos escuchado opiniones jurídicas, ya hemos escuchado opiniones políticas sobre todo lo que está ocurriendo alrededor de la elección del fiscal general, pero bueno, no me acordé por un momento de la presencia de Kenneth Madrid, a quien generalmente cuando viene al programa es para dar su opinión jurídica sobre un tema. Pero no se preocupe, me dice Kenneth, si usted supiese la formación mía, no estaría ahí aclarando cosas, me dice. ¿Qué tal, Kenneth? No, bien, Renato, muchas gracias por la invitación. No, lo que pasa es que nuestra formación, Renato, mi maestría en Administración de Justicia tiene un enfoque sociojurídico. Sí. Y tiene un alto contenido de sociología, yo estudié en Costa Rica. Y luego también, parte de mi formación académica posteriormente, por ejemplo, tengo una maestría en Cooperación Internacional y Gestión de Proyectos, que es del área de las ciencias sociales. Así es. Bueno, Eugenio fue mi maestro en esa maestría, ¿verdad? Entonces hemos compartido en esos espacios. Hay una triangulación. ¿Cómo está eso? ¿Qué triangulación? No, porque la rectora Julieta yo fui alumno de ella en algunas de las clases, sobre todo. Entonces aquí no va a haber debate hoy, hombre. Y a Eugenio le di clases, entonces. Y Eugenio fue maestro Pero mío en ya la maestría. ya en la maestría. Ya. Sí, pero no necesariamente, claro que puede haber debate, por supuesto. Aquí habrá mucho respeto entre alumno y maestro. No, totalmente, no, al margen de eso, yo pienso que es un momento que el país debe debatir muy respetuosamente, porque los límites se están excediendo casi todos los niveles, y uno tiene que tratar de marcar la diferencia en defender sus ideas o en debatir las otras con todo respeto. No, iba en descargo también, cuando yo comenzaba a hacer investigaciones, digamos, recuerdo que en el CONADE tuvimos muchos vínculos con don Leo Valladares y nos decía a una colega y a mí, ustedes tienen un componente jurídico de sociología jurídica, porque en realidad las ciencias sociales, para comprender los procesos sociales, son muchas las dimensiones de enfoque, son muchas las aristas. Yo ayer más bien me preocupé anoche, bueno, no me preocupé en sentido de preocupación, sino que pensé que dados los últimos acontecimientos, que habían nombrado una comisión en el Congreso y se estaba debatiendo si era legal o no, digo, más bien ahí es un abogado que se va a necesitar, no los sociólogos, ¿verdad? No, de acuerdo. Entonces, yo estaba con la idea, porque yo de derecho, pues, tengo conceptos de lógica jurídica, ¿verdad? De un planteamiento lógico formal, pero no de leyes en sentido estricto, Claro. ¿verdad? Entonces pensaba anoche, si van a entrar, seguro que va a entrar el tema de la comisión que han nombrado hoy el diputado Demo Redondo, y ahí se van a ocupar abogados porque la opinión de uno es de otros. Usted solicitó a sus amigos en los que cree que tienen buena opinión jurídica,
solicitó una interpretación de lo que decidió ayer Redondo. No, y me puse a ver los foros que había, Sí. las noticias, los periódicos, los comentarios de diferentes enfoques, porque uno tiene que escuchar Claro. a diferentes Claro. opiniones y hacerse una idea con lo que uno valora que entra dentro de lo que hablamos, esa Sí. lógica jurídica, la institucionalidad, ¿no? Pues mire, Entonces, así que no yo- habrá yo- problema. Y en efecto, digamos, Eugenio Sosa fue de la primera promoción de la carrera de sociología en la Universidad Autónoma cuando la acabamos de fundar, con muy buen paso por la licenciatura, ¿verdad? Y después estuve en un posgrado de Flaxo. ¿verdad? Sí. bueno, Así no, que hemos estado entre no, sí habrá debate, solo que este será un debate intenso, estoy seguro, si usted lo sabe comprender, pero no de descalificación. Y yo no quiero perderme este debate en el que funjo como moderador. Por eso no quiero alargarme. Ya ustedes saben que un sector de la población invoca el artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo que establece que nadie de los funcionarios electos para un cargo, alejarse de ese cargo mientras no llega su sustituto. En este caso no se ha electo el fiscal general y adjunto, ustedes ya saben por qué, entonces deben seguir los fiscales ahí, el general y el adjunto. Solo que el general ya se fue, porque había pedido un permiso en la Corte Centroamericana de Justicia. Y viene el artículo 500 del Código Penal, que dice que si arriesga a una pena, el funcionario que deje el cargo si no ha llegado su sustituto. Entonces, han habido diversas opiniones sobre esto. Este fin de semana hubo ahí un debate en redes entre el exfiscal del Ministerio Público, Edmundo Orellana Mercado, y el fiscal adjunto Daniel Cibrián, solo un poquito como introducción. Y ya luego nosotros queremos aquí el debate sociológico con puntos de vista jurídicos. Estoy convencido que es un valor agregado el que esté con nosotros Kenneth Madrid. Vamos, por favor. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo Mundo Orellana este fin de semana? ¿Qué dijo Mundo Orellana este fin de semana? Aquí se los leo rápidamente. Mi opinión pública coincide con la suya, pero la mía es una opinión. Yo creo que antes de eso se produjeron otros tweets. Bueno, ese arranca ahí, pero antes de eso hubo otros tweets. Mi opinión es pública y coincide con la suya, pero la mía es una opinión. En su caso, no se trata de defender tesis, se trata de cumplir con su deber irrenunciable e ineludible de acusar a todo aquel que incurra en responsabilidad. Hoy usted es el titular del Ministerio Público, actúe como tal. Es que Daniel Arturo Cibrián Bueso había escrito, mi renuncia condicionada pide aclarar si aplicar artículo 80 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional está ya interpuesta, pues soy respetuoso de la ley y el Estado de Derecho. Le reitero mi pregunta, ilústrenos aclarando, ¿incurrió en responsabilidad del Pleno saliente de la Corte Suprema de Justicia del 26 de enero al 16 de febrero del 2023? Es que estuvieron unos... Los magistrados Sí. Se quedaron más tiempo, mientras correcto. elegían la Corte, Sí. en dos ocasiones, en esta y en el Sí. 2016. Previamente había dicho Mundo Orellana, si usted sostiene, diciéndole a Daniel Cibrián, que no puede abandonar el cargo porque incurre en delito, lo que les decía del artículo 500 Sí. del Código Penal, debe admitir que su ex jefe al abandonar el suyo incurrió en responsabilidad. ¿Cuál es entonces su deber ineludible como titular del Ministerio Público? Y es que Arturo decía, amplíe su análisis, don Edmundo. ¿Qué pasa con los magistrados que también ejercieron su cargo, ya concluido su periodo, y con base en el artículo 80 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, en el ínterin de elección de la nueva Corte Suprema de Justicia, también deberían ser acusados? Bueno, y ha habido tanto debate que mejor... No, y han habido otros funcionarios también, Renato, que no se han alcanzado los votos necesarios en el Congreso y han continuado en sus funciones. Sí. Han continuado en sus funciones. Entonces no es solo ese,
el ejemplo de la Corte, sino que dentro del propio administración pública, en instituciones desconcentradas, en otros casos ya ha habido extensiones de periodos. Entonces, además creo que ese debate que surgió ahí, creo que es un debate innecesario, porque recuerde que el presidente del Congreso leyó una opinión propia, ¿verdad? Una opinión de él, y eso no se fue aprobado por la Cámara, no fue sometido a votación, absolutamente fue un parecer de él, y recuerde que las opiniones nuestras no causan estado en nadie, ¿verdad? O sea, solo la legislación vigente. Entonces ahí no había ni siquiera debate al que entrar. Prácticamente es seguir el principio de legalidad y punto, ¿verdad? Eso creo que fue un debate, incluso en redes, innecesario. Sí. Yo siento que el fiscal general adjunto, como autoridad del Ministerio Público, no debió ni siquiera haber entrado a ese debate en las redes sociales, porque él prácticamente su decisión es quedarse. Yo siento que con el fiscal Chinchilla, él tiene una causa de justificación, ¿verdad?, en el cual había solicitado su permiso hasta el día último del mes de agosto, y bueno, ya se incorporaba también a una función pública delegada por el Estado, porque había sido electo como tal y estaba nada más con un permiso de la Corte Centroamericana. Pero no quedó acéfalo el Ministerio Público, está ahí el fiscal adjunto. Y bueno, por eso le digo, es un debate que creo yo innecesario, porque ya se sabe que hay que cumplir el ordenamiento jurídico, este es el artículo 80, y el diputado Redondo lo que hizo fue un parecer de manera muy personal, que le decía por qué creía que desde el punto de vista ético y moral, ellos no debían estar ahí. Yo quiero opinar, no legalmente, pero por la experiencia de la universidad. En la universidad, la representación obviamente es de la rectoría. En ausencia de la rectora o rector, es el vicerrector académico. Hay 3 vicerrectores, pero es el académico el que sustituye en ausencia temporal o definitiva mientras se elige. Y en ausencia del vicerrector académico es el decano con mayor antigüedad en el cargo. No es ninguno de los otros vicerrectores, es el decano. Si se va a cambiar eso, tiene que cambiarse la ley de la institución, la ley orgánica de la universidad. Y esa ley orgánica, quien la aprobó es el Congreso. Entonces, si se le ocurriera al Consejo Universitario, porque el rector sale y no está la vicerrectora, si se le ocurriera decir, va a ser el vicerrector internacional, es ilegal. Porque la ley no dice que es el vicerrector internacional, dice es el decano con mayor antigüedad en el cargo. Cuando yo salía de viaje, quedaba la doctora Rutilio Calderón cuando era vicerrectora. Y cuando las dos, por alguna razón, estábamos fuera, era el decano de ingeniería, el ingeniero Mónico Oyuela, y estaban los 2 vicerrectores en la universidad, pero no eran ellos los representantes legales. Entonces, si el Consejo hubiera dicho, mire, a mí el decano de ingeniería no me gusta, ¿verdad? No es él. Queremos que sea otro. No, señores, ustedes no pueden, Consejo Universitario no tiene esa potestad. Eso está en la ley orgánica de la universidad, y esa ley quien la aprobó es el Congreso. ¿Y el 500 del Código Penal? Sí, claro, por supuesto. ¿Cómo queda aquí? Es decir, cometió un error Chinchilla, no obstante que tenía permiso hasta el último día de agosto. Claro, yo lo he dicho públicamente. Mire, cada vez, Renato, que hay una aplicación de la ley al caso concreto, cada caso es muy particular y hay que analizarlo. Al final, la única forma que sabríamos si esa opinión en particular tiene vigencia o no es si el Ministerio Público decide interponer un requerimiento fiscal por esa situación. Pero yo he expresado mi opinión y yo creo que él tiene una causa de justificación, que es el nombramiento que ya le ha hecho el Estado también en una delegación. Ahora, yo lo dije públicamente, si abandonan sus funciones y se van, pueden incurrir en responsabilidad. Amparándose en el artículo 500. Claro, por supuesto, yo lo he dicho públicamente. Y incurren en responsabilidad. Por ejemplo, si Cibrián en este momento hubiese ido, seguro sí tendría una responsabilidad muy fuerte y se hubiese expuesto a una investigación y a un futuro requerimiento fiscal, igual que el director de fiscales también. Recuerde que él es un fiscal de carrera,
tiene un acuerdo permanente ahí. Su elección no depende del Congreso Nacional. Él tiene que estar ahí, a menos de que hubiese renunciado, le hubiera presentado la renuncia a los fiscales e irse. Ahora yo dije públicamente, si ellos no quieren estar ahí, desconocíamos el tema de Chinchilla, no recordábamos en ese momento ese caso particular, pero él si deseaba irse, tenía que presentar su renuncia en el Congreso, pero no para que se le interprete si es legal o no, porque creo que eso sí no es correcto. Él debió haber presentado su renuncia si ya no quería estar más tiempo ahí. Ahora, él presenta su renuncia, pero condicionada a que le digan si es legal. Es que es legal. Él, como fiscal general adjunto, no puede cuestionar la ley. Está ahí y ese es el procedimiento. El artículo 18 de la Ley Orgánica del Ministerio Público le dice cómo es la sucesión en el Ministerio Público, lo que hablaba la licenciada Castellanos ahorita. Dice, si no está el fiscal general, será el fiscal general adjunto. Al no estar el fiscal general adjunto, tomará las riendas el director general de fiscales. Lo dice expresamente la ley. En mi caso, yo me vino la duda y hice esa comparación cuando se introdujo en el Congreso el tema de la UFERCO. Entonces dice, si el Congreso quiere que la UFERCO, que el director de la UFERCO sea el que presida, tiene que modificar la ley orgánica del Ministerio Público. Esa es mi lógica jurídica. De acuerdo. Porque si ellos van a decir, no, nosotros, por cualquier razón que sea, tiene que ser el fiscal Luis Santos el que va a dirigir el Ministerio Público, entonces, señores, primero cambien la ley orgánica del Ministerio Público, porque la ley orgánica del Ministerio Público ya da una orden de precedencia, ¿es verdad? Exacto. De precedencia. Exacto. Entonces, y si no digamos, cámbienla. Porque a mí me entra ya, bueno, ¿y por qué están introduciendo que sea la UFERCO, que es quien asuma después aclararon, ¿verdad? Porque ahí hubo confusión, el diputado Redondo dijo una cosa, luego otros diputados del mismo Partido Libre dijeron que no, que era para la acción penal nada más, pero siento que es la ley, o sea, la ley orgánica, como no es del Ejecutivo, como no es una institución del Ejecutivo, quien nombra es el Congreso, quien aprueba la ley orgánica de estos órganos es el Congreso Nacional. Sí. Entonces, esa ley tienen que modificarla si quieren que no sea, si quieren que ese orden de precedencia, que sea otro, tienen que ir a modificar la ley. Esa es mi lógica jurídica. De acuerdo, y el debate surgió, Renato, porque cuando el diputado Redondo está leyendo ese dictamen personalísimo, porque es de él, nada más, se refiere a que la UFERCO dice que habían aprobado el año anterior su delegación de autoridad, pero fue una delegación para presentar requerimientos fiscales en el marco de su competencia. Pero yo creo que ahí sí fue un poco más allá porque dijo que ellos tenían que hacerse cargo de la Administración General del Ministerio Público y de dirigir los destinos del Ministerio Público. Se disparó. Sí. Mire, cada vez que usted hace un dictamen, cada vez que usted hace una expresión del marco de legalidad, usted tiene que verlo en el contexto global. Usted no puede poner sus emociones en un dictamen, y yo respeto mucho al diputado Redondo, yo tengo comunicación con él, y yo lo respeto mucho, pero creo que ahí un poco los asesores quizá de emotividad le surgieron y le dieron un libelo donde ahí hay cosas que no corresponden a la realidad del contexto en el que uno se desarrolla. Porque mire, Renato, y este análisis también se lo hacemos desde el punto de vista eminentemente académico, ¿verdad? O sea, ahí es son principios elementales que usted aprende cuando está en teoría general del Estado, el respeto absoluto al principio de legalidad. Ahí no hay opción alguna de salirse de ese marco. Bueno, yo no tengo por qué preguntarles de nuevo tanto a Kenneth Madrid como a Julieta Castellanos quién es el actual, quién tiene la responsabilidad en este momento del Ministerio Público, porque yo sé que me van a responder que Daniel Cibrián, el fiscal adjunto, que no ha renunciado ni se fue como lo hizo Óscar Fernando Chinchilla. Vamos ahora a escuchar la opinión de don Eugenio Sosa. Sí, no, yo quiero tres anotaciones. Sí. La primera es que, bueno, en esa interpretación que menciona Kenneth y la rectora Julieta, de Redondo, más allá de la discusión jurídica, algo que sí aclarar es que lo que estaban planteando es que el Ministerio Público podía seguir funcionando, en tanto UFERCO pues, ya tiene atribuciones para todo el área de crimen organizado, donde incluye no solo narcotráfico, sino también corrupción, con aquel tema polémico que ha sido en el Ministerio Público, que es sin pedir permiso al fiscal general. Ese es un tema que ha estado.
Entonces, bajo ese supuesto, en esos cambios que le hicieron a Uferco, es que podía seguir. El otro era que el director de fiscales podía seguir por la propia senda de todo lo que son los otros requerimientos. Yo creo que no es que le estaban dando a Luis Javier Santos la titularidad, por lo menos ese tema sí importante aclarar. Ahora, de cara a la sociedad, Renato, incluso y las implicaciones de todo este tipo de discusiones, yo he estado viendo varios programas acá, obviamente la mayoría de programas son de debate jurídico-político, aunque eso siempre incluye de alguna manera parte social, pero a mí me parece que en varios de los cargos hay un problema también de desorden jurídico, y eso lleva a la discusión y a interpretaciones. Aquí tenemos 3 leyes, ¿va? La ley orgánica, el Código Penal y luego, bueno, está la Constitución y la misma ley del Ministerio Público. Entonces, cuando muchas veces se aprueban leyes o se hacen modificaciones y quedan aspectos donde realmente no hay total coincidencia. Mientras uno plantea en esta cuestión que son los 5 años, ¿no? Y que por lo tanto termina y que por lo tanto es penable si quien asume una función que ya no le corresponde, o hasta lo otro que nadie puede abandonar. Entonces, yo creo que hay algún tipo de tensión que también tiene que resolverse desde el tema de vista jurídico, porque si no, entramos más que a ver y a evidenciar lo que plantea la Constitución o cualquier otra ley, a la discusión en términos de interpretaciones. Y en derecho, casi como en cualquier tema, la discusión en lógica de interpretaciones, sin la cuestión fáctica y la evidencia, se vuelve interminable. Entonces, por lo tanto, pues todo el mundo termina teniendo la razón y a la vez teniendo dificultades de que no se logra mantenerse. A mí me parece que en este caso, de fondo, tenemos un tema en continuidad, ¿no? Uno es lo que ha sido el Ministerio Público y lo que debe ser o el devenir que tiene por delante, ¿no? O sea, en términos de para la sociedad. O sea, ¿qué Ministerio Público hemos tenido? ¿A qué aspiramos y cuáles son las posibilidades o las dificultades para tener un Ministerio Público realmente acorde con las aspiraciones de la sociedad? Pero mientras tanto hay confusión, una enorme confusión entre la gente, porque si ustedes siguen escuchando hoy lunes las opiniones de la oposición y las opiniones del oficialismo, para el oficialismo, ahí no hay fiscal general, ahí no hay en este momento más que la Uferco, la autoridad en el Ministerio Público. Pero el otro sector dice, ¿cuál? ¿Qué interpretación antojadiza esa? Si ahí está el 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que si no está el general, sigue el adjunto, si no está el adjunto, está el director fiscales. Y como el adjunto dice que ahí está y que presentó una renuncia condicionada, que le interpreten que el 80 de la Ley Orgánica es inconstitucional, solo así se va. Entonces, ahí es donde yo digo, ¿qué piensan los sociólogos sobre este puntito? A esta anarquía en que hemos caído, si es que cabe el término anarquía. Creo que no estamos todavía en anarquía, pero a esta confusión que hay, Kenneth. No, sí, mire Renato, sin lugar a dudas que aquí, para entrar al debate sociológico, yo solo le quiero decir, le quiero decir 2 cosas. Mire, ¿sabe cuál es este problema también? Es un problema de confusión que se crea quizá desde el mismo Congreso Nacional. ¿Cómo yo le voy a decir al pueblo hondureño que el Uferco lo es todo en el Ministerio Público? El Uferco tiene una delegación de investigar redes de corrupción, 3 o más, se dice la Convención de Palermo. Pero ¿qué pasa con la corrupción simple? Hay 5 fiscalías que trabajan corrupción en el país. Fiscalía de Transparencia y Corrupción Pública, Fiscalía de Enjuiciamiento a la Depuración de la Policía, Fiscalía de Apoyo a la Gestión Fiscal, la propia Uferco, que son redes de corrupción, y está la Fiscalía de Enjuiciamiento a Servidores del Sector Justicia. Son 5 fiscalías que se manejan en temas de corrupción. Y recuerde, corrupción, solo Uferco. ¿Qué pasa con el resto de los delitos que suceden en el país? Prácticamente estas 5 fiscalías miran delitos contra la administración pública. Tienen una facultad de eso. Entonces es importante que la población, Renato, sepa eso, porque
También la limitación de UFERCO tiene su punto de origen y su finalización. No es que UFERCO puede presentar requerimientos contra cualquier persona, sobre cualquier tema o sobre cualquier situación. Es más, UFERCO no puede presentar requerimientos fiscales de corrupción simple. De una y dos personas no lo puede hacer. Lo hacen el resto de las fiscalías, transparencia y corrupción pública. Y mire, Renato, siguiendo eso también para que su enorme audiencia tenga claro este concepto, mire por qué en las leyes secundarias se deja esa sucesión que debe existir cuando no hay autoridades. ¿Y cómo lo hace? Mire, en la Constitución no puede estar todo, porque ahí solo es un cúmulo de principios fundamentales para que el resto de las leyes sigan esa lógica. Dice el 242, mire, cuando se refiere a la elección del presidente de la República, de diputados, de magistrados de la Corte, y dice, mientras la nueva, el 242, último párrafo, habla de celebradas las elecciones, el Tribunal Supremo, en su defecto el Congreso Nacional o la Corte Suprema, dice, hará la declaratoria. Si eso se atrasa, dice el 242, mientras las nuevas autoridades supremas elegidas toman posesión de sus respectivos cargos, deberán continuar interinamente en el desempeño de sus funciones los diputados del Congreso Nacional, los magistrados de la Corte Suprema y las corporaciones municipales del periodo que concluye. O sea, las leyes secundarias lo que hacen es continuar esa lógica que la Constitución de la República le deja ya plasmado ahí a las autoridades supremas. Entonces, ¿qué hacen las leyes ordinarias? Sigo el mismo principio de la Constitución cuando no han llegado las autoridades que deban ser electas en segundo grado, que es la elección del Congreso Nacional. Entonces, por eso es que es tan importante que uno no debe ver las leyes solas, las leyes son en el contexto global, en la Constitución, y aquí, como lo dijeron, son 3 leyes las que están llevando a cabo este proceso: la Ley Orgánica del Congreso Nacional, la Ley Orgánica del Ministerio Público, la Constitución, y ahora entra el Código Penal en funcionamiento por el tema del abandono de los cargos, que yo les dije, hay responsabilidad, pueden incurrir en responsabilidad, y en efecto, si se hubiese ido Cibrián o el director de fiscales, seguramente está configurada la conducta de abandono de cargo. Sí, sí. Sí, no, yo creo que el tema tiene un fondo mucho más atrás. Estamos hablando de la coyuntura de estos últimos 3 días, de esta última semana, pero en realidad es un tema, y aquí vamos a entrar ya a la ciencia política básicamente, es un tema de poder. Eso, lo que está en juego es un tema de poder. Y el hecho es que no se ha electo fiscal general, no se han puesto de acuerdo en el Congreso y no se ponen de acuerdo porque hay diferencias de fondo, Y hay unas condiciones que hacen difícil llegar a acuerdos. La diferencia de fondo es que el Partido Libre quiere un fiscal que sea afín al partido. Y lo hemos visto en las redes sociales. Ayer mismo, gente muy connotada de Libre planteaba: no apoyamos a la abogada Almendares por X, Y, Z razones, ¿verdad? Entonces, no quieren a cualquiera de Libre, quieren al de Libre que tiene poder en el núcleo del partido. Entendemos que dentro de los 5 que hay, y que se identifican 3 de Libre o 2 de Libre, son de corrientes internas diferentes, y que está prevaleciendo el candidato de una de las corrientes que es fuerte en Libre, el señor Zelaya, el abogado Zelaya. Mientras, cuando nosotros hacíamos lectura de este proceso de selección y lo íbamos comparando con la Corte Suprema de Justicia, y vimos que la elección de la Corte fue mucho menos accidentada, la conclusión que llegamos es que van pasando los candidatos de los partidos políticos. Y por lo tanto, si no hubiesen pasado los candidatos de los partidos políticos que querían que estuvieran en la Corte, ahí sí hubiéramos tenido lo que estamos teniendo hoy. Pero bueno, va pasando fulano, sutano, mengano, X, Y, Z, vamos. Y ahí se pusieron de acuerdo. En la Corte, el tema era las cuotas, que Libre aspiraba a tener mayoría, aspiraba a 8. Pero le dijeron, tú no puedes tener 8, solo tienes 50 diputados, ¿verdad?
porque con 8 se van. Entonces Libre empieza a ver cómo de los liberales identifica afines. ¿Eh? Y la negociación seguía. Me imagino que los nacionalistas sabían que iban a tener la segunda cuota, porque es el segundo grupo parlamentario. Ese es el poder. Ese es el poder. Y los liberales, viendo cómo sacaban ganancia, que teniendo el tercer lugar bastante distante del nacionalista, conseguía una buena cuota. ¿Verdad? Hubo gente que dijo, no, los liberales van a salir bien en esta negociación porque van a ganar. Depende. Eso de ganar en estas cosas, digamos, depende. Puede ganar parte de la cúpula o la cúpula, pero cómo la gente los percibe cuando negocian, esa es otra valoración de ganar. ¿Por qué? Porque ningún partido de los tres gana con su voto duro. Ninguno. Miren, nosotros teníamos encuestas en el IUDPAS, hechas el 2018, no hechas el año pasado ni el 2020. El 2018 tuvimos encuestas. El voto duro partidario andaba entre el 15, 14, 17, 19. Obviamente en ese momento tenía más voto duro el Partido Nacional porque estaba en el poder. Así como hoy puede tener más voto duro Libre porque está en el poder. Porque se mueve, pero ningún partido gana con voto. Entonces ganar, sí, puede ganar el dirigente del partido porque va a su magistrado, etcétera. Pero en este momento, pasando las fiscalías específicamente, cuando nosotros empezamos a ver, porque todos decíamos Luis Santos, Urquía, o por lo menos algunos creíamos que se quería un fiscal con estos talentos, ¿verdad? Estos talentos. Van a pasar, cuando empiezan a salir, pero cuando vemos que gente que estaba en la comisión, que era del Libre, que es del Libre, que estaba en la comisión, son los que argumentan para que salga Santos, para que salga Urquía, vimos qué está pasando aquí. ¿Verdad? Y me refiero específicamente a la presidenta de la Corte que estaba en la comisión. ¿Verdad? Porque él y el voto de la universidad son los votos que sacan prácticamente a estos dos candidatos. Aquí algo está pasando, ¿verdad? Uno se va fijando en detalles y va notando estos argumentos no son favorables. Pero bueno, se van a la Corte con un recurso, ¿verdad? Así se llama. Cuando todavía tenían tiempo para resolver y admiten el recurso después que han mandado la lista, ¿no? ¿Por qué lo admiten después que han mandado el listado? Esto ya creaba un problema, porque entonces, vaya, si se los admitían y resolvían favorablemente, no iban a ser 5, iban a ser 7, y la ley dice 5. Entonces, ¿por qué empiezan a complicar tanto? O sea, ¿por qué la clase política nos da esta incertidumbre? ¿Por qué la Corte, que tuvo una semana antes o más esos dos recursos, nos dijo no procede o procede? Y si procede, resuelva. Y los 5 y los otros 2, fueron 3 los que impugnaron, creo, pero de los 4, pero de los 4, 2 eran las, digamos, las figuras que las cuales teníamos puestas nosotros las antenas. Santos y Urquía. Porque sin lugar a dudas, los identificamos y son del Partido Libre. Por sus expresiones, por sus ejecutorias, son del Partido Libre. Pero les admiten una vez que la comisión, que la Junta Proponente lleva los 5. Ahí ya complicaban. Yo leí anteayer a la abogada Urquía que dice, bueno, no han resuelto y todavía eso ya está pendiente. Usted leyó el titular, me imagino, ¿verdad? Ok. Allí dijimos, ¿cuál es la lectura? ¿Por qué lo sacan? ¿Por qué la Corte no resolvió? ¿Por qué no admitió hasta después? ¿Por qué sigue en silencio? En mi concepto, ellos tenían derecho a saber si su recurso era admitido y si resolvían favorable o no. Ese es el derecho de un ciudadano frente al Estado. Los señores que tienen que resolver debieron decir, pero no dejar a 2 personas o a 4 en suspenso. Mire, en mi entender, ese es un estado de indefensión. Bueno, pero quedaron al margen. Sí, pero ahí hay un problema. Porque todavía hoy
Y hoy entra Santos de nuevo a escena. O sea, ¿por qué Santos hoy sí entra a escena? Con la UFERCO. Con la UFERCO. Ese es uno de los puntos. Y eso todavía no lo tenemos nosotros claro, porque a los políticos es bien difícil, por lo menos para mí, seguirlo, ¿verdad? Porque dan una patada corta y dan otra patada larga, ¿verdad? Entonces, ahí. Pero en este momento estamos todavía en una situación donde se van integrando elementos de duda. Mire, primero se habló de una comisión interventora. Una comisión interventora. La sacan, ¿verdad? ¿Por qué sacan una comisión interventora? ¿Cuál es el objetivo? Ellos saben que para una comisión interventora van a ocupar 86 votos y que va a tener que ser una comisión interventora de los 3 partidos, porque no pueden sacarla si no es con los 3 partidos, ¿verdad? Eso queda en el debate y queda en la duda, ponen ese elemento de incertidumbre. Luego sacan, como eso tuvo mucho rechazo de la ciudadanía, no pudo prosperar. Entonces ponen la opción de la UFERCO, que para eso la potenciamos a la UFERCO, o sea, sacan diciendo, potenciamos la UFERCO, pero si lo hubieran potenciado, desde que el abogado Santos el año pasado les dijo, miren, yo necesito que ustedes me den más presupuesto, yo necesito que deroguen estas leyes, para en verdad, mire, el abogado Santos no ha presentado ningún recurso, ninguna acusación importante en estos meses, porque nunca lo fortalecieron. Hoy dicen, vamos a fortalecer con presupuesto. ¿Por qué en este momento se está empleando como una amenaza? Están jugando en ese proceso, y por eso le digo, es un tema de poder. Luego, ya ayer, viene una comisión que han nombrado, ¿verdad? Pero mire los otros antecedentes. Por eso es que nosotros no podemos verlo estrictamente en el plano legal. Mire los otros antecedentes. Doña Ana Pineda saca el primer lugar en aquella competencia para magistrados. Ahorita, la abogada Albendares saca el primer lugar. El Congreso nombra una comisión que califica a los candidatos. En aquel momento no nombró una comisión que los calificaba. Ahora sí. Y queda en primer lugar el candidato de Libre. Queda en primer lugar el candidato de Libre. Ahí uno dice, por aquí va a ir de seguro, ¿verdad? Y viene la presidenta y escribe un tuit reclamando el primer lugar, que debe elegirse el primer lugar. ¿Y por qué no escribió ese tuit cuando Ana Pineda? Entonces, es un argumento que no nos convence, porque igual vehemencia hubiera tenido cuando Ana Pineda saque el primer lugar. Pero el primer lugar de una comisión con mayoría de Libre. Entonces, mire, una comisión, cuando alguien está en el poder y nombra una comisión con mayoría de su partido, crea desconfianza. Porque dice, ¿y por qué tiene 5 de 8 y no se distribuye equitativamente? Ok, pero esa comisión era para calificar. Resulta que el candidato del partido, el primer lugar. Desde ahí le crea dudas, no a la gente de Libre, a él le gusta eso. Porque dice, esos son vivos, son lámparas, como dicen aquí, ¿verdad? Pero viene ahora una segunda comisión anoche. Entonces, y cuando vemos esta segunda comisión, es para investigar no sé qué en los exfiscales. A los exfiscales, sí. Pero ya hubo una comisión el año pasado. Ustedes recuerdan que hubo una comisión y que cuando fue al CONAVE, cuando fue a la Fiscalía, cuando fue al MP, que dio un informe que los iban a interpelar. En esa comisión de anoche hay personas, hay diputados que estuvieron en aquella otra comisión. Por lo menos recuerdo como a 2. A Barrios y a Silvia Ayala, creo, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva, ¿qué es lo que uno va viendo? Es un tema de juego de poder. Y aquí es donde nosotros hacemos el análisis más allá del tema jurídico, porque lo jurídico
y lo político entonces se van combinando a tal grado que uno dice, es que están introduciendo complejidad para forzar, para negociar, para sentarse, y el tema de la negociación, y con esto concluyo, el tema de la negociación es que el Libre quiere tener el fiscal general, lo acabamos de oír ahorita en una entrevista que le hicieron al diputado Tomé. Tomé que dijo, pongan o propongan, pero el fiscal general va a ser de Libre. Dijo. ¿Cuál es el problema? Tiene 52 votos y ocupa 86. ¿Es el problema? Mire, yo creo que, bueno, cuando se plantea que es una cuestión política del poder, claro que eso está ahí de fondo y que hay que ir más allá. Yo creo que tampoco se puede olvidar, yo creo que el Ministerio Público es de las instituciones que ha venido de un deterioro a un deterioro bastante grande. Probablemente la crisis más relevante, allá cuando la huelga de los fiscales, que si no me equivoco era Rosa... 2008 fue 2008, Leónidas era, ¿no? El fiscal Leónidas Rosa, y allí se empezó a complicar. La crisis profunda de Rubí, y que esa crisis profunda de Rubí llevó a esto que hoy se plantea que el Congreso no puede hacer, que es una intervención. O sea, Rubí no terminó el mandato, hubo una intervención y aparece el fiscal Chinchilla. Nuevamente el fiscal Chinchilla, obviamente, ha sido criticado fuerte por algunos sectores, porque en realidad hay dos cosas que lo persiguen a él en su condición de funcionario. Lo primero es que mucha ilegalidad, la primera vez con mucha irregularidad, con esto que intervino el Congreso, y la segunda vez con la mayor, desfachatez de no participar y aparecer electo. Y eso poco se criticó. Incluso fue cuando se lanzó, que yo creo que, yo no sé si tú estabas ahí en SJ, la campaña 5 estrellas, que realmente lo interpretamos varios, que iba orientado a la posibilidad de que Chinchilla continuara, hubo una inversión grande ahí y luego se impuso. Entonces, toda esta situación viene y ahora la discusión que él se va, a Nicaragua y etcétera, y esto ha sido el Ministerio Público. Ahora, en cuanto a quién elegir, si va a defender unos intereses u otros, hay un tema de fondo también que a mí me llama la atención en las últimas elecciones, y son los papeles de las juntas nominadoras y la junta proponente. Cuando normalmente termina la junta nominadora y termina la junta proponente, yo escucho de la mayoría de opinión pública y de los que participan en los análisis, incluso bastante en este programa, que hay aplausos por todos lados. O sea, la junta nominadora que hizo un excelente trabajo, pero luego vienen los problemas cuando aparece la opinión de Departamento de Estado, que esa no es digamos, Corte Suprema que cumple los estándares, etcétera. Pero igual con la Junta Proponente, yo escuché alabanza a la Junta Proponente. Si eso fuera así, la pregunta es que ¿por qué hay problemas con la elección de uno u otro? Y ahí viene el tema. Eso es cuando pasa el Congreso, sabiendo que al Congreso va a haber una discusión política y donde está mezclado el tema del poder, no cabe duda. Pero entonces, de fondo, ¿ha fracasado este modelo de selección? Ha fracasado en el sentido que se cree que el éxito, porque la lógica es que estos proponentes van a blindar y luego no importa, bueno, de alguna manera, aunque sí sabemos que iba a haber toda esta participación y discusión política y el tema de intereses y de poder que jamás van a salir del Congreso, pero que al final de cuentas, termine quien termine, va a ser importante y bien para la sociedad. Ahora, entonces uno se pregunta, fracasaron estos modelos de juntas proponentes y juntas nominadoras que han pretendido sacar del ámbito político a la elección de estos funcionarios. No sé, creo que ese es un tema de debate, porque aquí han recibido aplausos por todos lados. Sí, sí. Y un momentito más, Renato. Entonces, ya puesto ahí, se vuelve complejo, porque a pesar de que han sido seleccionados con criterios no partidarios, al final todo el mundo ahí termina siendo partidario. Y a todo mundo, lo primero que hace la sociedad
y también los partidos políticos es etiquetar. Probablemente algunos que sí han votado, pero que realmente están lejos de tener militancia partidaria. Entonces ya se etiquetan y luego cuando se etiquetan, obviamente, cada de los partidos viene la discusión política. Incluso Joel Zelaya formalmente ahí ha estado adscrito al Partido Liberal y yo entiendo que el cargo que ha tenido tiene que ver con pertenencia al Partido Liberal. Pero también en ese etiquetamiento, obviamente, se le asocia a Libre y Libre lo propone, y ahí venimos a ese problema. Entonces, claro, yo creo que tienen que llegar a un acuerdo. Yo sí, lo positivo, hasta el momento que hay coincidencia total, es que han declarado, yo creo que esto es importante decirlo, retomarlo, incluso decir que así debe ser, que tiene que ser de los 5 nominados la elección del fiscal, que no hay posibilidades ni debe haber de que se salga de esa estructura de nominación. Bueno, miren, estos primeros 45 minutos han sido como el primer tiempo de un partido de fútbol. Todo es tanteo. Todo es tanteo. Y con todo el respeto a ustedes, ¿verdad? Pero ha sido, para algunos ha sido como aburrido, han de decir. Como aburrido. Y yo me he estado cuestionando, ¿estás moderando bien este programa o no lo estás moderando bien? Pero yo dejé que todos se expusieran. Pero así lo he visto yo, como un cierto tanteo por aquí. Voy a ver si Julieta agarra por la banda derecha, pues voy a ver yo cómo la contrarresto. Mejor vamos a armar esta línea en el medio campo para que si le da por driblar a Eugenio Sosa, ya sé cómo lo voy a detener. Así ha sido el programa en esta primera parte, puro tanteo. Yo creo que el asunto está aquí, y lo he recogido de ustedes. No se ha electo el fiscal general, ni el fiscal adjunto. Sencillamente porque ni la moción nominativa de Libre alcanza los 86, ni de la alianza de oposición alcanza los 86. Así de simple. Aunque intervino la presidenta y dijo, me están boicoteando ahí en el Congreso la elección, lo que decía Julieta, ¿verdad? Almendares en la Junta Proponente fue la mejor nota. Resulta que ya en la comisión multipartidaria es Joel Zelaya. Pero el asunto está aquí en que fiscal general se elige con 86. Por eso, esas palabras de la presidenta Castro y de Russell Tomé, en el sentido, me están boicoteando porque los diputados de la oposición no le dan los 86 que necesita Libre para que Joel Zelaya sea el fiscal general. Y esto que dijo Russell, pongan o propongan, el fiscal va a ser de Libre. No tiene cómo. Es lo que causa el debate. ¿Y a cuenta de qué? A cuenta de que la oposición tiene que hacerle caso a Xiomara. Si la oposición juega sus intereses, en democracia así es. ¿A cuenta de que el fiscal va a ser de Libre? Si para que sea de Libre deben tener 86 votos a favor. Solo porque yo planteé esto así, ¿es que estoy contra Libre? ¿Estoy contra el gobierno? No. Recuerden, yo soy moderador de este programa. E intento que el programa ilustre, construya, forje buena opinión pública. Pero como estamos hablando en democracia con todo y las imperfecciones, ¿por qué a huevos el fiscal tiene que ser de este partido si no reúne los 86 votos? ¿Cómo se solucionan estas crisis en democracia? Primero, ahí está la manera de suceder. Ahí está la manera de suceder y está la manera de si queda acéfalo o no un ministerio público en la misma ley orgánica. No queda acéfalo porque la misma ley orgánica dice que hasta tanto no le lleguen los sustitutos a los funcionarios actuales, estos deben seguir en su cargo. Ok, ahí está el 500. Sí, siguen un día más en su cargo, dice el Código Penal, ustedes serán sancionados. Pero bueno, ahí está ese debate jurídico. Pero el puntito clave, y por favor, no me miren así, ni me tilden, ni se prejuicien. Si no alcanza Libre los 86 votos,
¿Cómo pretenden elegir fiscal general? No van a poder. Si los otros no alcanzan los 86, tampoco pueden tener fiscal general. Bueno, y es que estos políticos hondureños desconocen el diálogo y los consensos. Ese es el puntito clave. Yo por eso espero que este segundo tiempo se deje ya el tanteo y le entremos a meter goles para construir una buena opinión pública. No, es que me disculpan el símil que hago con el fútbol. Es que nosotros sí hemos estado jugando con la pelota en el centro, ¿no? Bueno. Claro, o sea, claro. Lo que pasa es que no somos políticos. No. Entonces, nosotros nos estamos explicando por qué está pasando lo que está pasando. Pero tienen opinión, y no es una crítica, no es una crítica lo que han dicho, no es una crítica. Sí, pero nosotros estamos argumentando, estamos trasladando lo que entendemos por qué está el problema como está. Pero ahora yo quiero que desborden por las bandas y hagan centros y hayan remates de cabeza en este frente a frente para que se vaya forjando la mejor opinión pública de lo que está pasando con esta democracia. Después de la pausa. Presentada por Cooperativa Elga, la cooperativa número 1 de Honduras, celebrando nuestro 58 aniversario. ¿Qué tiene tu nota a esta hora de la mañana? Carlos el Negro Lobo será deportado. Ministerio Público tiene lista investigación en Honduras. Yo era uno de los miles de hondureños que pensaba que el Negro Lobo se quedaba en los Estados Unidos para toda su vida. Cuando me doy cuenta que lo van a deportar a Honduras, que ya cumplió su pena allá, dije yo, ¿cómo es esto? Bueno, es el sistema judicial estadounidense. El Negro Lobo viene para Honduras. Nombran comisión especial para investigar exfiscales general y adjunto de Honduras. Y Chinchilla abandona Honduras para ocupar cargo como magistrado de la Corte Centroamericana de Justicia en Nicaragua, que ya al filo de las 6, 7 de la noche Ulises Aguirre nos aclaró que no era que había huido el hombre, sino que iba a hacerse cargo de una magistratura ya en la Corte Centroamericana, que hoy toma posesión. Pues son algunos de los titulares que a esta hora tiene Tu Nota, tunota.com. Hoy en Tu Nota fue presentada por Cooperativa Elga, la cooperativa número 1 de Honduras, celebrando nuestro 58 aniversario. El tema del día. En esta mañana, sin desconocer las opiniones políticas y jurídicas, primemos las académicas. ¿Cómo entender desde la sociología los acontecimientos actuales en relación a la elección del fiscal general y adjunto? Gracias por compartir su opinión a través de nuestras redes sociales y a través de nuestro WhatsApp. Redes Sociales es presentado por el Hot Weekend de Óptica La Curazao. Las ofertas están al rojo vivo, solo en Óptica La Curazao. Damos lectura a sus mensajes a través de redes sociales. Buen lunes para todos. Honduras sufrirá por siempre esa tortura cada vez que se elija la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público. No existe otro sistema en el cosmos. Ya basta con tanta mediocridad, comparte nuestro televidente. Buen día, las premisas que los diputados han dado al pueblo es solo ego, el yo interior que los lleva a pensar que deben demostrar quién es el más fuerte. De ser representantes del pueblo se volvieron seres territoriales, defienden sus instituciones políticas y olvidan su noble labor. Siempre terminan comiendo en la misma mesa. El poder no es para acomodar las leyes a nuestro capricho, ni para abusar creyéndose Dios. Una frase del cardenal Rodríguez Maradiaga, comparte el televidente. Más mensajes. Honduras todos los días vive una telenovela política, mientras en otros países la preocupación es qué tipo de inversión atraer o aceptar. Aquí la preocupación de los políticos es imponer el que les conviene y qué tipo de impunidad les va a dar. El pueblo sigue huyendo del país por la falta de condiciones para sobrevivir. Tenemos una clase política, empresarial y diligencias sindicales que son toda una calaña. Todos estos andan detrás de una rebanada o migaja del pastel. Mientras se pueda, hay que huir del país. Comparte el televidente. Continúe usted compartiendo su opinión a través de redes sociales. Redes Sociales fue presentado por el Hot Weekend de Óptica La Curazao. Las ofertas están al rojo vivo, solo en Óptica La Curazao.
Voy a tener una información relacionada con HRN, La Voz de Honduras, que les va a interesar. Así que atentos, ya en los próximos minutos les voy a tener una información sobre HRN, esta emisora de casi 100 años. Atentos. Bueno, entonces, ¿y qué va a hacer esta élite política? Yo sé que ninguno de ustedes sabe lo que va a hacer, ni Eugenio, que forma parte del gobierno. Ponerse de acuerdo, no tienen opción. ¿No tienen opción? No tienen opción, ponerse de acuerdo. Comenzamos con Kenneth. Sí. Mire, Renato, es que esa aseveración que la hemos escuchado en los medios de comunicación, que como libre ganó el Ejecutivo, el fiscal tiene que ser de libre. Mire, creo que esa frase tenía sentido cuando el bipartidismo estuvo vigente en las últimas décadas. ¿Por qué? Porque ganaban con mayoría en el Congreso Nacional. El pueblo siempre al partido que llegaba al poder en el Ejecutivo le daba mayoría en el Congreso. Entonces, eso les permitía ni siquiera negociar. O sea, solo eran dos partes y le decía, bueno, ganamos nosotros, seremos más diputados, pégate y te damos el adjunto. Y si usted ve la historia del Ministerio Público, siempre fiscal general, lógicamente era el partido que ganaba las elecciones, y el fiscal adjunto del partido que perdía. Ahí no había mucho a dónde escoger. Eso, claro, esa tradición se siguió. El detalle es que ahora ya no son dos los comensales, son tres. Entonces, por lo tanto, ahí para mí ha estado el punto de inflexión en esta elección. Los tres quieren poder, pero no pueden tener los tres poderes en esos dos cargos que están únicamente determinados ahí. Y eso, y al mantener esa lógica de que como ganamos el Ejecutivo, merecemos poner a los funcionarios de estas instituciones, una lógica que en este caso no opera, pero Libertad y Refundación la sigue manteniendo y dice, nosotros tenemos derecho a tener un fiscal de libre. Tuviese derecho si tuvieran los votos. Entonces ahora dice usted, ¿por qué no trabajan para concertar esos votos? De acuerdo. Ahora dicen ellos, ya no hay el famoso tilín-tilín en el Congreso. No se paga. Perfecto, nunca debió haber pasado, nunca se debió haber hecho eso, pero ahora, ¿qué pasa? El detalle es que están midiendo fuerzas, imponiendo nada más mociones nominativas de cada fuerza, de cada lado. Renato, y acá los panelistas seguro van a coincidir, o quizás no, pero con ese estira y encoge no van a llegar a ningún lado, están midiendo fuerzas. Y para usted conciliar, y para usted llegar a un punto de equilibrio, usted tiene que dejar algo en la mesa, tiene que tirar algo en la mesa. Y mire bien esto, y es donde creo que enfoco yo mi punto de vista. Al no dejar nada en la mesa y pensar que siempre se quiere imponer, porque así ha sido la tradición, se comete un error. Mire, los politólogos, quizás algunos de los más exponentes de este tema, Norberto Bobbio y entra Luigi Ferrajoli, son dos italianos, y dice, el miedo es un gran recurso del poder cuando no encuentran los consensos. Siempre se refieren ellos a eso, ¿y por qué? Claro, y usted ve ahora la tendencia que va también en ese mismo sentido. Por ejemplo, si nosotros hacemos el análisis desde la academia, y usted ve, cuando estábamos refiriéndonos a este tuit que salió el fin de semana, eso infunde miedo, y el miedo es un recurso del poder. Cuando usted no tiene, obviamente las mayorías, cuando usted no tiene todo, entonces que se hace uso de este recurso para poder infundir el miedo y decir, y que la oposición diga, no, tiene razón, aquí ahora hay problemas, nos están investigando ya, sentémonos y negociemos. Pero yo creo que no va a ir por ahí la línea en ese sentido. El miedo se está infundando, es un poco lo que se ha hablado. El tema es que se está dejando a un lado la situación eminentemente política que debe resolverse en lo político y debe terminar en lo político, no mezclar los asuntos de orden jurídico, no mezclar los asuntos relacionados a otro tipo de situaciones, porque ahí es donde tenemos este resultado del caos de manera global. Y mire, lejos del debate, Renato, que se ha tenido, si el fiscal Chinchilla o el fiscal Cibrián actuaron bien o no en razón de su cargo, pasado porque ya están fuera, ese es otro análisis. Ese es otro debate totalmente... Pero uno está fuera, el otro dice que está No, correcto, pero yo digo el debate si actuaron bien en sus funciones. Porque si miramos cuando el diputado Redondo dice, y del argumento, dicen ellos que no actuaron bien y no tienen derecho a estar ahí. Entonces, debe haber deducción de responsabilidad. Exacto, entonces eso
seguramente los nuevos fiscales que lleguen van a analizar las conductas y van a determinar si hubo o no responsabilidad. Pero siento, Renato, que aquí se ha abandonado el ingrediente central de la política, que es la negociación, el llegar a pactos necesarios, y se está infundiendo ese recurso. Porque no hay cultura de las alianzas. De acuerdo. Vivimos en el bipartidismo siempre. De acuerdo. Ahora que tenemos 3 partidos, no hay cultura de las alianzas. Bueno, si no mira esa alianza PSH Libre, ¿cómo terminó? Que no fue una alianza programática, fue una alianza coyuntural, y eso la hizo estallar rápido. Y el otro punto, la lucha de poder que decía doña Julieta Castellano. Está claro, un partido en el poder que quiere el control del Ministerio Público, y partidos de la oposición que temen por sus andanzas en el pasado que con un Ministerio Público controlado por Libre los persigan políticamente. Lucha de poder y la falta de cultura de alianzas es lo que hace que esto estalle. Y que digan, si nosotros ganamos, nosotros tenemos derecho al Ministerio Público, pero es que el triunfo en el legislativo se consigue con votos, y en este caso tiene la oposición que conseguir 86 sobre el partido en el gobierno, 86, y para eso hay que dialogar y hay que consensuar, y eso es lo que les hace falta a nuestros políticos. Con estos 2 insumos, déjeme solo ir porque me atrasé con las pausas comerciales, a una pausa, y luego vengo con usted y también con Eugenio Sosa, al ya conocer el planteamiento de Kenneth Madrid, que la única solución a esto no es cometiendo barrabasadas o extremismos, tonterías, sino negociando, consensuando alianzas dentro de las cúpulas políticas del país. No de las cúpulas de los... El clima es presentado por el Fiestón Millonario de Chorotega, que premia tus ahorros. Cooperativa Chorotega, creyendo juntos. Presentado por el Fiestón Millonario de Chorotega, que premia tus ahorros. Cooperativa Chorotega, creyendo juntos. Acompaño aquí a la directora de tunota.com, Raquel Romero. ¿La recuerdan ustedes? Por muchos años estuvo aquí al frente de la producción de TN5 Estelar. Hoy, con tunota.com, un éxito digital, viene otra novedad en Televicentro, y esta vez con HRN, la voz de Honduras. Atentos a ese proceso evolutivo y dinámico de los medios de comunicación, en los que no se quedan atrás los medios de Emisoras Unidas y Televicentro. El turno ahora es para HRN. Que sea Raquel Romero que nos diga cuál es la novedad digital, lo nuevo, lo dinámico, lo moderno, con que HRN sigue manteniéndose en ese primer lugar. Raquel. Buenos días, Renato, buenos días a todo el pueblo hondureño. Pues efectivamente seguimos evolucionando, y como parte de esta evolución, HRN.com lanza uno de sus productos que se llama Negocios y Finanzas. Este producto, Renato, es contenido noticioso e informativo, que es precisamente una guía para que todas nuestras audiencias puedan tener un mejor manejo de sus finanzas personales o corporativas. ¿Por qué le hablo de personales o corporativas? Porque para que este producto tenga esa información relevante, hemos hecho una alianza con 2 prestigiosas marcas de renombre internacional. Es Harvard Business Review y The Economist. Ahí usted puede encontrar información calificada. Ya todos sabemos lo que son estas 2 prestigiosas marcas. Aparte de eso, tenemos personal o periodistas especializados en economía y finanzas que están redactando contenidos constantemente de acuerdo a las necesidades de nuestras audiencias. Cuando me dijiste The Economist, dije yo, bueno, qué información de calidad la que vamos a encontrar ahí también. Y también la otra. Así es, Harvard Business Review, que son consejos para que van desde
para ayudar a los corporativos, para ayudar a los empresarios, para ayudar a los ejecutivos, a los empleados, a todo el mundo para poder tener un mejor clima laboral. Esto es lo que nos ofrece Harvard Business Review, que podamos tener un mejor clima en nuestras empresas. Dile a la gente lo que para muchos es obvio, pero no para todos. Hay mucha gente que sigue desde las 4 de la mañana HRN de Honduras y que se está imaginando que toda esta información que está anunciando Raquelita la va a escuchar ahí por las ondas de HRN. Explícale a la gente cómo será el asunto. Pues es fácil. Usted lo único que tiene que hacer es entrar a radiohrn.com. HRN.com, recuerde, radiohrn.com. Uno entra ahí. Entra a radiohrn.com, va a nuestra sección de negocios y finanzas. Allí va a encontrar las diferentes subcategorías. Si quiere leer productos de estas dos casas con las que hemos prestigiosas con las que hemos hecho alianza, The Economist o Harvard Business Review, ahí está. Tenemos también nuestra sección de opinión, que por supuesto cuenta con una opinión calificada o artículos redactados por economistas y personas especializadas en economía y finanzas y que podrán hacerle la vida más fácil. Pero no solo eso, Renato. Allí también en esa sección va a encontrar economía y finanzas faranduleras. A los que les encanta el fútbol, y sabemos que la N es una radio de mucho interés de fútbol, pues ahí está. De todos los deportes, históricamente, sí. Ha estado ahí posicionada con los deportes. Sí, ¿y quiénes pueden entrar a ver radiohrn.com? Pues este contenido es para personas de 18 a 60 años y más. A todos los que les interesan las finanzas, los empresarios, los ejecutivos, los estudiantes, las amas de casa, todos, ahí hay información para todos. ¿Ya podemos entrar, Raquel? Desde hoy, ya ahí bueno. Las personas están viendo en pantalla algunas cosas que ya están en nuestro sitio. También ahí en producción pueden ver algunos de los artículos que ya tenemos para que ustedes puedan disfrutar. Aquellos amantes de esa lectura calificada, entren ya a negocios y finanzas de radiohrn.com. Pues ya tienen otra opción informativa aquí en Emisoras Unidas. RadioHRN.com con información económica oportuna que le va seguramente a ayudar mucho en su actividad cotidiana y en sus proyectos inmediatos a mediano o a largo plazo. Raquelita, muchas gracias y éxito. Gracias. ¿Que tú estás a cargo de esto también? Sí, yo como directora de contenidos digitales de Televisión y Emisoras Unidas, pues estoy al frente de... ¿Te parece que mucho trabajo? Cuídate. Pero lo hace bien y estoy seguro que lo seguirás haciendo bien. Además se acompaña de un tremendo equipo. Solo así las cosas pueden salir bien. Cuando uno se acompaña de buenos equipos como lo tiene Raquel Romero en tunota.com y ahora en radiohrn.com. Yo desde aquí le pregunto a la rectora Julieta Castellanos y luego a Eugenio Sosa, ¿qué le hace falta a Honduras para que, sin entrar en posturas extremistas de uno y otro lado, que sigan afeando al país y ahuyentando la inversión económica nacional y extranjera, qué le hace falta para arreglar este asunto del Ministerio Público? Rectora Castellanos. Bueno, en el fondo y como punto central le hacen falta políticos demócratas, con formación democrática, que tengan como prioridad el país. Creo que ese es el gran déficit de la formación de los liderazgos en Honduras, es la falta de demócratas. ¿Qué significa? Aquí los políticos creen que ser político es andar distribuyendo, digamos, paquetes económicos, andar dando bonos, creen que eso es la política. Eso es la gestión de la política social, que puede ser de cualquier tipo. Una cosa es la política social del Estado y la otra es la política de conducción del Estado de Honduras. Y en este caso, los políticos creen que el poder, hay una deformación de los políticos, creen que el poder es ser para hacer lo que yo quiero porque yo tengo el poder. Hemos escuchado varios conceptos en este debate, digamos, de los diputados. Dicen, tenemos la legitimidad porque sacamos 1.7 millones. Es cierto, eso es en el Ejecutivo, pero no es en el Congreso Nacional. Los hemos escuchado en este debate. Tenemos la legitimidad y nos valen las leyes porque tenemos la legitimidad. La legitimidad, voy a poner un ejemplo. Si hay un ministro de salud, que es un mal ministro de salud,
y tiene una pésima gestión, y viene otro ministro que es pésimo, ¿verdad? Y el que se fue dice, qué barbaridad, ¿cómo hace este ministro que no tiene medicamentos? Ahí se dice, no tiene legitimidad porque él no hizo cuando era funcionario lo que le correspondía hacer. No tiene legitimidad para opinar. No tiene legitimidad para opinar. Entonces, la legitimidad está referida a la credibilidad, a la confianza, pero la legitimidad no es para hacer lo que la persona quiera porque ganó las elecciones. Esa no es la legitimidad. Ellos están obligados a mantenerse en la legalidad. La legalidad, porque si no hacen las cosas legalmente, pierden legitimidad. Entonces, que no confundan estos diputados, que yo no sé si es que no tienen formación política, y yo creo que hay parte de eso, porque hoy con andar repartiendo consiguen votos, sin importar si tienen formación o no. Entonces, que no confundan el concepto de legitimidad con el concepto de legalidad. La gente puede tener legitimidad. ¿Qué da la legitimidad? El cargo, porque el cargo le da funciones. Eso le da legalidad a un funcionario. Pero si ese funcionario, creyendo que porque tiene el cargo puede hacer cualquier cosa, pierde legitimidad para hacer las cosas. Entonces, hemos visto de una forma bastante grotesca diputados actuales, especialmente del gobierno, digamos, del Partido Libre, porque son los que quieren imponer sus criterios en ese sentido de la legitimidad de los votos que sacó la señora presidenta. Esa es una cosa. En segundo lugar, la presidenta, en mi criterio, no debió intervenir en la elección, en los criterios que ha expuesto para elegir magistrados, porque pareciera que estamos en los tiempos de don Jaime Rosenthal. Mis magistrados, mi fiscal, es que el fiscal es quien representa los intereses de la sociedad, no representa los intereses, digamos, del Estado, de la sociedad. Por eso yo creo que la forma de elegir hay que revisarla. Hay que revisar porque ya este modelo no ha funcionado. Porque al final quien elige son los políticos, y yo cuando oigo los amigos de buena fe que dicen que no representen los intereses de los partidos políticos, que no sé de qué país están hablando. Sí, somos ilusos. Mire, yo casi nunca digo eso, y creo que en esta elección que nunca lo he dicho, porque sé que eso es imposible. Entonces, ¿por qué la presidenta no debió haber, y no es que otros no lo hayan hecho, ¿verdad? No, yo no quiero decir que no se hizo, pero hoy ha sido tan público y ha sido lo otro por las redes, por lo que sea, porque además se ha expuesto mucho en esto. Y sobre todo, mire cómo se ha expuesto, que llama una marcha el 29, precisamente el día que iniciaba sesión del Congreso. Viene la marcha y fue una gran marcha, es cierto, eso demuestra una buena organización de la marcha, y estuvo bien que no hubo violencia, eso fue excelente que no hubo violencia. Y ojalá que esa eficiencia para organizar la marcha se traduzca en una eficiencia de la administración pública, porque si hubo mucha eficiencia en administrar digamos, la marcha, pero se fueron y no pasó nada. Es más, ella dijo, voy a convocar dentro de una hora a las 2 de la tarde cuando se reúna. Entonces, ¿qué mensaje estaba mandando con esos tweets de que voy a convocar a la marcha bajo el Congreso cuando se reúna? Y cuando el doctor Aguilar dice, a los 5 minutos que elijan fiscal se van los manifestantes, ¿qué mensaje estaba mandando? Los manifestantes están llegando ahí para que presionen, para el miedo que usted plantea. Mire, digamos, tuvimos temor esa noche de que fueran a entrar al Congreso cuando nos dejaran salir. Eso es innecesario. Entonces, ¿por qué recurren a esas amenazas? Eso hace perder legitimidad, porque la presidenta no tiene autorización para convocar que vayan a presionar a que nombren fiscal, el fiscal que ellos quieren, que además dicen que hay un parentesco con una de las facciones del Libre que está en este momento en el poder. Entonces, eso, la legitimidad y la legalidad son cosas diferentes. Y por último, quiero digamos, señalar, estos grupos, digamos, tienen que hablar, tienen que consensuar, ojalá
sobre los intereses de Honduras. ¿Cuál es el problema? Aquí el Partido Liberal tiene un gran papel, porque es importante ver cómo Libre fue perdiendo sus aliados. El aliado histórico o el aliado más lógico pudo ser los liberales, y los pierden después de los acontecimientos que ya sabemos, ¿verdad? Pero además hoy el Partido Liberal está en una disyuntiva, y si no actúan bien, yo no les voy a decir cuál es el buen actuar, porque ellos ya son políticos y son grandes, pero si no actúa de acuerdo con los intereses de la sociedad, va a ser castigado. ¿Por qué? Porque el Partido Liberal, para fortalecerse, requiere el voto independiente. El Partido Liberal no le va a arrancar los votos al Partido Nacional, no le va a arrancar los votos al Partido Libre. El Partido Liberal, para crecer más de 22 diputados y tener más poder, necesita devolver al voto independiente, y el voto independiente no necesita de una bolsa de comida, no necesita de un chimbo de gas, es el voto de la clase media, es el voto del crítico. Si el Partido Liberal no actúa de manera consecuente con los intereses del país, les digo, yo no les voy a decir qué es lo consecuente, porque ya están grandes, son políticos, han estado en el poder y saben lo que han hecho. Pero si no es consecuente... Si no es consecuente, el Partido Liberal va a menos. Y yo creo que el país necesita demócratas, no necesita autócratas. Eso es lo que hemos tenido, autócratas. Si no avanzamos en liderazgos democráticos, vamos a estar en este forcejeo, porque nadie quiere entender que el poder es una cuota, que no tienen el poder total, tienen una cuota de poder. Y para acuerdos de Estado tienen que sentarse y ver qué es el bien, y la gente eso lo va a valorar. Y lo otro, que ya lo han dicho aquí nuestros panelistas, era más fácil cuando el bipartidismo, porque llegó un momento en que ya prácticamente ni se diferenciaban ambos. Ahora son 3 partidos. Y como no hay cultura de consensos ni de alianzas programáticas, estamos en este tremendo problema hoy, sin elección de fiscal general y adjunto. Inmediatamente después de estos consejos, don Eugenio Sosa, porque también quiere intervenir la diputada Silvia Ayala, y de hecho le daremos aquí el espacio breve en Frente a Frente. Atentos. Es presentado por el Hot Weekend de Óptica Na Curazao. Las ofertas están al rojo vivo, solo en Óptica Na Curazao. Gracias por compartir su opinión a través de Twitter. Marco Matamoros comparte: el caos en el país y el Congreso es el reflejo de nuestra sociedad, dividida entre opresor y oprimido, entre el rico y el pobre, entre el corrupto y el corruptor, el que tiene el poder y el que no lo quiere perder. El debate y el diálogo está largo de la razón. Henry comparte: desde la sociología poco podríamos entender, porque las decisiones se basan en interpretación y lógica jurídica. Aquellos le enseñaron a los jóvenes que se puede robar si tenés buenos amigos políticos, y estos les enseñan que la ley puede pasarse por el arco del triunfo. Comparte Yara Hernández: el debate sobre la UFERCO y la inmunidad destaca la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas. La UFERCO llegó para hacer justicia y garantizar la transparencia en el sistema político. El temor de algunos cachurecos puede deberse a preocupaciones sobre investigaciones o cambios en el panorama político. Valentina Aguilar comparte: la temática no es nada confusa, al contrario es muy simple. El 31 de agosto se venció el término constitucional para el fiscal general y el fiscal adjunto para el cargo, que fueron electos, por lo tanto ya no son autoridades del Ministerio Público. Continúe compartiendo su opinión a través de @FrenteAFrente_HN en todas las redes sociales. Redes sociales fue presentado por el Hot Weekend de Óptica Na Curazao. Las ofertas están al rojo vivo, solo en Óptica Na Curazao. Pero yo estoy seguro que si fuese Valentín Aguilar, el Valentín Aguilar que yo conozco, hubiese agregado una colita a eso.
Valentina. Valentín, ¿te acuerdas del abogado Valentín Aguilar? Claro, por supuesto. Dice, por lo tanto, ya no son autoridades del Ministerio Público, pero si el Congreso no ha electo a los sustitutos, ¿cómo queda el Ministerio Público? Yo estoy seguro que Valentín Aguilar, el abogado amigo mío que yo conocí, hubiese dicho. Cualquiera de sus razonamientos jurídicos, pero lo hubiera dicho. Bueno, entonces, ¿qué le queda al Poder Legislativo y a la élite política hondureña a partir de este momento, Eugenio Sosa? Y después voy con la diputada Silvia Ayala. Yo creo que algo que lo hemos mencionado, pero que no se ha remarcado, Renato, es que el hecho de que se haya configurado el nuevo sistema de partidos políticos, con todas las discusiones que pueden haber en torno, ha permitido a la sociedad conocer de manera más abierta los procesos de negociación y discusión política que se dan al interior del Congreso. Recordemos que antes Partido Nacional, Partido Liberal, se encerraban en la casa de alguien que era más fácil, que mandaba en el partido, y al final salían con el acuerdo y no había problema. Ese es un primer elemento. El otro es que hay una lucha política, detrás de esto hay un tema grande de corrupción e impunidad, y yo creo que hay que hacer algunas preguntas, por lo menos en torno a Libre y luego lo de la oposición, porque parece que hay una percepción que no necesariamente es cierta, es que que la oposición es quien tiene el candidato idóneo y que Libre tiene el candidato equivocado. Entonces, yo difícilmente decir eso de alguien como quien está postulando, que tiene todo el derecho que lo consideren, que no que probablemente puede ser un buen fiscal, está dentro de los 5, que es Joel Zelaya. Entonces, ahí también la pregunta, ¿por qué no puede ser de Libre? Porque está en el poder, en el gobierno, o sea, que es lo que se busca. Y lo otro es que yo creo que no hay que olvidar el papel que ha hecho el Partido Nacional. Y los líderes que tiene el Partido Nacional, que realmente estuvieron protegidos con chinchilla, y este temor que tienen de que pueda llegar la justicia, también nos puede llevar a que por qué seleccionan un determinado candidato. Dice que la disputa principal no es tanto la repartición entre fiscal y adjunto, el tema central es el fiscal, porque el fiscal tiene el poder de imponer a lo que es el director de fiscales, y el director de fiscales tiene mucha decisión en la selección de los casos que realmente se van a investigar y cuáles no se van a investigar. Y por ahí está ese planteamiento acerca del Partido Nacional. Partido Liberal me parece que está en una disyuntiva, porque se quiere desmarcar de lo que llaman oficialismo, pero se acerca a un partido que tiene todo una historial y un lastre de 12 años de corrupción, de impunidad, etcétera, en el país. Entonces, es difícil esta situación. Yo creo que realmente tiene que haber un acuerdo, tienen que ponerse esta parte, digamos, de alguna manera hasta normal en una democracia, y ahí yo quiero rescatar un elemento, por lo menos no hay ninguna cuestión que esté fuera de la Constitución hasta el momento. Hay una discusión dentro de lo que es el parámetro de las leyes, están discutiendo en el marco de los 5, y al persistir estas nóminas que no logran los 86, o logran, alguien lo logra, o finalmente van a tener que buscar probablemente otras opciones dentro de los mismos 5, otras combinaciones, porque hay argumentos que parecen coherentes, pero no necesariamente. Cuando alguien dice, en primer lugar lo tiene Jenny Almendares, en la Junta Proponente. En la Junta Proponente, claro, alguien dice eso, y por lo tanto la consideramos, pero ¿por qué no la consideran de fiscal? Sino que la consideran de adjunta. O sea, aquí hay que ver varios matices. Todo el mundo dice, claro. Digamos, nosotros coincidimos, dice, en lo que es el adjunto, que uno lo propone de fiscal y otro lo propone de adjunto, que es el abogado Marcio Cabañas. Marcio Cabañas. Ahora, claro, no es lo mismo que esté de adjunto a que esté de fiscal. Por eso
¿por qué no aceptan los unos a esta fórmula y los otros? Y lo otro, Renato, para ir finalizando, es que yo creo que hay que también colocar un elemento más global, y es que Libre ha sido un partido que no goza del visto bueno de diferentes grupos de poder, y que yo creo que estos no están aislados de este proceso de discusión política y de lucha política por quién debe ocupar la titularidad del Ministerio Público. No creo que estén totalmente aislados, son actores que siempre buscan influenciar, y que no es una cuestión exclusiva de los partidos políticos y de la bancada. Bueno, la opinión de don Eugenio Sosa. Antes de la pausa también escuchamos la opinión que tiene la diputada Silvia Ayala, que está conectada vía Zoom con Frente a Frente. Así que vamos con ella. Buenos días, Silvia. Buenos días, licenciado. En aras del tiempo, hechos concretos. De acuerdo al artículo 233 de la Constitución de la República, ya el 31 de agosto venció el periodo de 5 años para el que fueron electos tanto el ex fiscal general y el ex fiscal general adjunto. Ahora hay un tripartidismo representado por el Partido Nacional, Partido Liberal y PSH, algunos de sus diputados, que está bloqueando que se lleguen a consenso. Recuerde que hemos estado informando al pueblo hondureño cómo se estuvo insistentemente desde hace varios meses buscando estos consensos. Sin embargo, hubo una negativa, sobre todo de la bancada del Partido Nacional, para lograr llegar a ello. Recuerde también que hay otro hecho concreto. El artículo 500 del Código Penal establece una pena, una sanción para un funcionario que se quede más allá de su periodo. Aquí se ha estado esgrimiendo la tesis o se ha estado invocando el artículo 80 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, cuando la supremacía de la Constitución debe prevalecer. Luego se nos dice que el director de fiscales, que el fiscal adjunto suple, y luego que el director de fiscales suple, etcétera, pero eso es cuando están en las funciones. Pero en este momento ya vacaron en sus cargos tanto el fiscal general como el fiscal adjunto. Otro hecho concreto, PERCO tiene, aun cuando no se hayan nombrado fiscal general y adjunto, la posibilidad de continuar con investigaciones y de presentar requerimientos finales en los hechos que le corresponden a esta unidad fiscal especializada. Aclarar algo que se ha dicho irresponsablemente en este momento, que el abogado Zelaya pertenece a una corriente interna de Libre. Esto es una situación que yo, como militante de Libre, lo aclaro, no es de ninguna corriente interna de Libre, y deberíamos de abstenernos de hacer señalamientos cuando no conocemos o no tenemos la forma de comprobar algunas aseveraciones. Luego se hablaba aquí de que ya hubo una comisión que investigó a los fiscales. El mandato de ambas comisiones fue completamente diferente. La otra comisión tenía por objeto investigar lo referente a las actuaciones de toda la institucionalidad del Estado involucrada en el tema de las extradiciones. Como parte de ese trabajo, fuimos a entrevistar al exfiscal general y otros miembros del Ministerio Público, porque Fiscalía y Ministerio Público es lo mismo. Luego, esta comisión que se creó y que se nos notificó ayer es una comisión multipartidaria, y sí hay una persona que fue electa por el Partido Nacional, que es el diputado Rolando Barahona de Comayagua, y hay diputado del Partido Demócrata Cristiano, hay otro diputado del Partido Liberal, o sea, es una comisión multipartidaria. Hay que dejar claro también el papel de las juntas nominadoras y juntas proponentes. El papel de estas juntas es elegir candidatos que se remiten al Congreso Nacional en una nómina, 45 en el caso de la Corte Suprema de Justicia y 5 en este caso del Ministerio Público. Pero no son ni la Junta Nominadora ni la Junta Proponente las que van a elegir ni magistrados ni en este caso fiscal general y adjunto. Esto por la tesis de que de acuerdo a la calificación que se dio, de esa manera debe actuar el Congreso. Una vez que se remite la nómina, ya está en manos del Congreso Nacional, y el Congreso Nacional hace valoraciones políticas, porque es un ente político, y en este caso inclusive cuando la Junta Proponente remitió la nómina, remitió solamente una hoja con los nombres de las 5 personas, y en ese momento el Congreso Nacional solicitó
los expedientes para poder analizar cada uno de los candidatos que fueron remitidos y la candidata, y también se desarrollaron audiencias públicas. En base a eso, la comisión emite un informe, pero la facultad de elegir le corresponde al Congreso Nacional, no a esta Junta. Y esta preocupación que hay en este momento por la calificación de uno y de otro, no existió cuando se reeligió ilegalmente a Chinchilla, porque Chinchilla ni siquiera calificación tuvo porque no iba en la nómina de 5. En ese momento no existía la preocupación que hay en algunos actores que están en este momento en diferentes espacios diciendo que se están dando situaciones al margen de la ley. Elegir una persona que no iba en la nómina, eso sí está al margen de la ley. Luego, otra cosa que se ha planteado en este momento en el programa, si actuaron bien o mal, eso es pasado porque ya están fuera. No es correcto, debemos responder por las acciones y por el trabajo que realizamos, pero lo que sí es correcto de esas aseveraciones que ya están fuera ambos. Debo decirle, licenciado Renato, que en este caso, esta comisión multipartidaria que se ha nombrado es en base a las atribuciones que tanto la Constitución de la República como la Ley Orgánica del Congreso Nacional le confieren al Congreso Nacional y al presidente del Congreso Nacional en este caso, que es el nombramiento de estas comisiones. No hemos visto en ningún caso que se vayan a debate las propuestas de integrantes de ninguna comisión, y le estoy hablando de diferentes congresos, no solo de los del pasado reciente. La vez pasada que fui diputada, me nombraron, por ejemplo, en una comisión para investigar una problemática de gas del Caribe en el municipio de Omoa, y la nombró directamente quien presidía en aquel momento el Congreso Nacional, que era el Partido Liberal. Recientemente hay infinidad de casos donde el expresidente del Congreso Nacional nombraba las comisiones, y en ese momento no hubo esa denuncia de que tenía que ser electo en el Pleno. En este caso se está actuando en apego a lo que establece la ley orgánica y del Congreso Nacional para la integración de esta comisión. Esta comisión lo que va a producir es un informe que nos va a permitir conocer algunos hechos de las actuaciones que tanto el exfiscal general como el exfiscal general adjunto realizaron en el ejercicio de su trabajo. Y eso es parte de las atribuciones constitucionales que como Congreso Nacional de la República tenemos. Sí. Este informe va a ser presentado al Pleno y va a ser el Pleno el que decida si acepta o no la sugerencia. Cuando presentamos el informe de la Comisión de Extradiciones, a pesar de que había documentación ahí que acreditaba graves incumplimientos de Óscar Chinchilla y que esa comisión concluyó con recomendaciones, una de ellas fue el juicio político contra Óscar Chinchilla, en aquel momento el Pleno decidió no considerar eso. Entonces no debería de existir una preocupación por el trabajo de esta comisión. Esta comisión lo que va a hacer, esta comisión multipartidaria, va a hacer verificar cuáles fueron las actuaciones de Óscar Chinchilla y del señor Cibrián en el ejercicio de los cargos para los cuales fueron electos por un periodo de 5 años que ya finalizó el 31 de agosto. Así es que vamos a continuar informando al pueblo hondureño del avance del trabajo que realicemos en cumplimiento al mandato de esta comisión especial. Y finalmente quiero decirles que para hablar de democracia, licenciado Renato, hay que practicarla. Queda grande hablar de democracia cuando se persiguió y se criminalizó permanentemente a los estudiantes universitarios. ¿De qué democracia estamos hablando? Cuando también se permitieron una serie de actuaciones de una persona que en este momento está enfrentando un juicio por narcotráfico en Estados Unidos, y en ese momento no había preocupaciones de democracia ni defensa de la institucionalidad. Cuando decimos que el pueblo hondureño votó por libre, estamos diciendo que votó por una propuesta, porque nosotros en ese plan de gobierno del Bicentenario sí incluimos todo lo que era la propuesta programática de Libre, dentro de la cual estaba recuperar la institucionalidad del Estado, y para eso es parte fundamental el Ministerio Público, para que no continúen colocándose al frente del Ministerio Público personas que lleguen ahí a garantizar impunidad de actos
de actos que pudieran ser constitutivos de delito y para que no continúe utilizándose la institucionalidad del Estado, particularmente el sistema de impartición de justicia, como se utilizó por más de una década para perseguir y criminalizar a luchadores y luchadoras sociales. Ok, gracias Silvia. Redes Sociales es presentado por el Hot Weekend de Óptica La Curazao. Las ofertas están al rojo vivo, solo en Óptica La Curazao. Gracias por compartir su opinión. Isaac Dubón comparte, no es difícil de entender, todo está muy claro, hay un plan estratégico para instrumentalizar al nuevo fiscal general. En lo que menos piensan es en el pueblo. El debate sobre la OFERCO y la inmunidad destaca la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas. Kimberly Hernández, la OFERCO es una entidad encargada de investigar y perseguir la corrupción, por lo que algunos individuos pueden sentir preocupación si tienen asuntos pendientes relacionados con actos ilícitos. Gracias por compartir su opinión, continúelo haciendo a través de redes sociales. Redes Sociales fue presentado por el Hot Weekend de Óptica La Curazao. Las ofertas están al rojo vivo, solo en Óptica La Curazao. Bueno, ya en la recta final les pido brevedad en sus intervenciones. En este momento interviene doña Julieta, luego Kenneth Madrid y Eugenio Sosa a manera de conclusión. Sí, yo creo, digamos, yo ratifico y estoy coincidente con lo que dijo Eugenio en el sentido de la fiscal Almendares. Pero digamos, en realidad hemos escuchado que es una persona que ya estuvo en el Ministerio Público por 25 años y con una trayectoria de integridad muy a prueba. Eso lo hemos oído inclusive de fiscales que han sido compañeros de ella ahí. Nosotros creíamos que el LIBRE iba a plantear, en primer lugar, ya que no estaban los otros dos, que iba la fiscal Almendares. Cuando lo plantea la oposición, a mí realmente me dije, si Libre no la quería, aquí ya pusieron a Libre en un problema, porque le va a tocar decir por qué no la apoya, como en efecto ha salido, ¿verdad? Entonces, en este sentido, cuando yo miro ahora los tweets, inclusive anoche circularon uno, que yo no tengo redes, pero uno siempre se entera, ¿no?, de algunas cosas al menos, de lo importante. Me enviaron unos tweets donde primero algunos diputados comenzaron a decir por qué no la apoyaban y en segundo otras personas que son figuras de Libre pero que no están en el Congreso también han dicho por qué no la apoyan. Dije yo, aquí ya le pusieron a Libre un problema porque va a tener que explicar y que evidenciarse por qué no la apoyan. Yo creo que la que ha sido coherente en esto es la doctora Ligia Ramos, porque ella no votó por ninguna de las dos planillas y ha dicho por qué. O sea, no apoyó ni la planilla que viene de Libre ni la planilla que viene y dijo porque yo estoy por el primer lugar, un criterio que es respetable. De la comisión multipartidaria. Sí, o sea, las dos propuestas donde una va incluida, pero sí, ahí sí va su concepto, sí, digamos, licenciado, donde la oposición le pone a Libre esta cáscara. Se la puso, porque es probable que vaya a ser la sacrificada. Yo siempre creí que al final ella va a ser la sacrificada. Jenny Almendares. Sí, ella va a ser la sacrificada, sí, yo creo que sí. Pero ahí, ¿quién va a perder en ese sacrificio? Va a perder Libre. Porque siendo ella la mejor calificada, siendo ella la que tiene las buenas credenciales, que viene de una familia comprometida con las luchas sociales, como es el doctor Almendares, ¿por qué no es la candidata del Libre? Esa es la pregunta realmente que nos hacemos. Y yo creo también, basándonos al tema de las manifestaciones, los dos bloques de oposición fuertes se pueden equivocar con las manifestaciones. La manifestación del BOC no significa que hay un apoyo al Partido Nacional, significa que hay una serie de inconformidades que se aglutinan no en torno
a la elección del fiscal. La elección del fiscal es de interés para ciertos núcleos, pero lo que golpea a la gente son otras cosas y obviamente eso concita. También hay gente que pudo haber ido porque no está de acuerdo, porque había arbitrariedades, porque en realidad pensaba que el Libre era un partido de demócratas, no de autócratas. Entonces, en ese sentido, cuando alguien es demócrata, respeta la institucionalidad, respeta los reglamentos. Si alguien comete una falta, destruye bienes, hay reglamentos que se aplican. Lo del Congreso, que han destruido bienes, no de ahorita, también anteriormente, pero nunca se hizo nada. Eso va quedando en la impunidad. Entonces, cuando el Partido Nacional ve esa marcha inmensa, cree que no tienen que hacer reformas adentro y que ya está todo olvidado de lo que hicieron. No, no es así. Y cuando Libre de una marcha de 50,000 o de 100,000, es una marcha importante, ya lo dijimos, pero eso es el 20% de la gente que votó en Libre para las primarias, es el 20%. Entonces no hay que decir que es un gran apoyo, no. Si Libre tuvo el apoyo, si nos vamos a las primarias, que fue una elección reñida porque eran nueve facciones, ahí votaron casi todos porque cada quien quería que fuera su candidato. Entonces esa marcha, si fueron 100,000 los que marcharon, fue del 20%. Entonces claro, eso implica una gran inversión, pero dice, ¿es el apoyo de la presidenta? No es que la presidenta tiene apoyo más que esa marcha, porque solo de Libre tiene 500,000 seguros que votó duro. Entonces no hay que equivocarnos, porque una cosa es una movilización coyuntural y otra cosa es un apoyo. Yo creo que los movimientos sociales nos dan esas expectativas de entendimiento. Un mensajito cortito de 15 segundos. Bueno, yo creo que el Congreso va a avanzar a la construcción de una propuesta viable y probablemente haya nuevas fórmulas o finalmente se logra alguien convencer a los otros. No hay opción que buscar esa fórmula nueva. Mira, Renato, ya estar en este debate, si los fiscales que ya están vacando sus funciones investigaron o no investigaron, hay otros aspectos más adentro que van en eso. Estados Unidos tiene un fuerte componente de trabajo con las agencias ahí. Mira, Renato, aquí solo decirle a todos, negocien, continúen en esa negociación política porque es la única salida para darle estabilidad al Ministerio Público.